Muy bien. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras. Después de presentarse con tanta intimidad, tanta familiaridad con ellos, les dice algo también muy personal, muy familiar: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por un lado, el Imperio Romano los empobrecía para quitarles toda fuerza de manifestación, de operación, de actividades. Los tenía empobrecidos porque significaban una amenaza para el reinado del emperador, porque consideraban que Jesús era mayor que el César y elegían a Jesús dando la espalda al César. Bueno, en ese sentido, ellos eran atribulados, pero además de la presión que venía por los romanos, ellos sufrían blasfemias contra el nombre de Cristo, contra lo que ellos creían, contra su campeón al que amaban. Sufrían la blasfemia de los que dicen ser judíos. Había una corriente que se les llamaba los judaizantes, como Pablo, o más bien como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso encarna a esa corriente que perseguía a muerte todos los que declaraban el nombre de Jesús. Y llegaron hasta Esmirna, a esta región de Asia Menor, donde el evangelio iba alcanzando esas naciones, esas grandes ciudades, y se iba levantando un testimonio de este Cristo resucitado. Bueno, estos judaizantes odiaban el nombre de Jesús y todo el testimonio de Jesús, y todos los que predicaban la doctrina de Jesús, todo lo que oliera a Jesús, ellos lo odiaban. Y aquí Dios está diciendo: yo conozco también esto, conozco la blasfemia de ellos, que dicen con mucho celo que son judíos, pero no lo son. Realmente ellos son una congregación que levantan el nombre de Satanás. Las congregaciones de los judíos se les llamaba sinagogas. Imagínense una congregación de judíos que rendían culto a Satanás, y Dios lo declara así, con un celo religioso fanático, un fanatismo que odiaban cualquier cosa que separara a una persona de las tradiciones o de la religión judía o del templo o de las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento empezaba a abrirse, un Nuevo Testamento, una nueva herencia. Yo conozco tus obras, como familiarizándose con ellos. Yo siempre he estado cerca de ustedes, ni un instante me alejo. Esta declaración se repite en cada una de las 7 iglesias. Cuando empieza a hablarle, Él les dice a cada una: yo conozco tus obras. Quiere decir que he estado o estoy tan cerca de ti, que estoy al tanto de todo, y yo siento las cosas porque tú eres mi cuerpo. De la misma manera en que Jesús conocía las obras de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2, lo vimos, también conocía las obras, tribulación y pobreza de la iglesia de Esmirna. Él conocía estas tribulaciones en el sentido de que Él miraba y estaba pendiente de lo que le sucedía, y en el sentido también de que sabía por experiencia personal lo que eran las tribulaciones
cuando él oraba con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y cuando oraba tan intensamente que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, él conocía estas tribulaciones. La persecución viene de Satanás, no de parte de Dios. Es una de las pruebas extremas, máximas, que lleva al martirio a un creyente o a una iglesia o a una comunidad cristiana. El diablo hará que en situaciones especiales los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Pero un hijo de Dios no debe temer a la muerte, porque su resultado solo será la obtención de la corona de la vida. Los adversarios pueden dar muerte al cuerpo, pero el alma no pueden matar. Lucas 12:5 dice: yo les diré a quién deben temer. No teman a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echaros en el infierno cuando Él les quite la vida. Entonces, para un creyente entrar en el valle de la muerte es solamente un sueño. Dios tomará su cuerpo, lo llenará de bálsamo, lo llenará de reposo, y el alma en ese momento vuela hacia Dios, libre de un cuerpo de sufrimiento. Así narra la Biblia la experiencia de uno que muere en Cristo. No solo los adversarios, las enfermedades, un accidente, muchas cosas pueden hacer morir el cuerpo. Pues no le teman, porque el alma ya tiene la vida eterna y está esperando que Dios le dé un cuerpo eterno, celestial. Y en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque una vez que haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida. Esa corona es algo que Dios suple con gozo sobre cualquier sufrimiento. Cuando soporte la tentación de darle espalda a Cristo, de renunciar o de negar el nombre de Cristo, el que soporte esta tentación recibirá la corona de justicia, la corona de vida. Es una corona de libertad, de gozo, de paz, de gloria que ve a Jesús, su campeón. Eso es algo que cumplen muchos que temen a recibir persecución o castigo, o en cualquier instancia, sea bajo persecución o sea por una muerte natural. Dios, en el momento de partir, estará llenando de gozo, porque aquí le dice a una iglesia: sé fiel hasta la muerte. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera, pero los cristianos ahí eran pobres. La palabra utilizada aquí para pobreza es la palabra usada para un pobre menesteroso. Así vivían los cristianos de Esmirna, menesterosos. Los creyentes de Esmirna, eran muy pobres. Los cristianos vivían en la pobreza porque eran asaltados y privados de su trabajo a causa de la persecución que sufrían por el Evangelio. En Hebreos
10:34 se nos dice cuál era el estatus de los cristianos primitivos que eran perseguidos en el Imperio Romano. Y dice, ahí escribió el apóstol Pablo: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren, un gran principio que Dios está obrando para todos los que creen en Cristo. El principio de suplir todo lo limitado, todo lo temporal, todo lo débil, todo lo insensato. Él lo suple por algo extremadamente supremo. Si es sufrimiento, Él lo suple, lo cambia. De hecho, la vida cristiana es suplir una vida que tú llevabas por la vida que Cristo te ofrece. Toda la vida cristiana está desarrollándose bajo ese principio. Dios está supliendo lo que tú tienes por algo supremo, ilimitado, eterno, abundante. Si tienes sufrimientos, quebranto, tristeza, Dios suple con gozo, con paz, con alabanza, con adoración. Esa es la obra de Dios. Para mí es inalcanzable suplir esas cosas, más que sufrir y sufrir. Pero Dios suple, mi Dios pues suplirá mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Abraham le dijo a Isaac cuando preguntó por el cordero: Padre, aquí está la leña, la lumbre, el cuchillo, pero el cordero, ¿dónde está? Él era el cordero. Él iba a ser sacrificado, Isaac, como un cordero. Abraham le contesta: Dios proveerá, o Dios suplirá. La fe de un cristiano siempre está a la expectativa cómo Dios va a suplir una carencia por una provisión, una estrechez por una abundancia, un dolor por un gozo, una pobreza por una riqueza. Ese es el gran don del regalo de Dios. Donde hay abundancia, dice, algunos que son pobres por fuera, como los de Esmirna, son ricos por dentro. Y eso viene solo por tener a Cristo. Porque son ricos, fíjense, en fe, en buenas obras, ricos en privilegios, ricos en dones, ricos en esperanza. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa es suplida por las riquezas espirituales del gozo, la paz, la fe, el contentamiento, la libertad, la victoria, el temor, por la verdad, por el amor, etc. Dios suple. Este es el poder de la declaración en Juan 6:63. La carne para nada es de provecho. No cumple nada la carne. Es decir, nuestra naturaleza humana no puede cumplir nada. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Bueno, cuando un cristiano ha crecido espiritualmente, su crecimiento se manifiesta porque él aprende a recibir las riquezas que Dios tiene espirituales, porque el Espíritu es el que da vida. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido en cuanto a esta vida
por amor a Cristo y la buena conciencia, Él suple en todo con riquezas espirituales. Y vamos a ver qué dice Sarita. ¿Puedes leernos Primera de Timoteo 6:17? Sí. 6:17. Fíjense la recomendación. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Filipenses 4:19, ¿lo puedes leer también ahí, Sarita? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que les decía. Mi Dios suplirá todo lo que te falte y lo hará abundantemente conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, en nuestro nuevo nacimiento, la obra de Dios consiste en transformarnos en personas espirituales que encuentran las riquezas espirituales que vienen del Espíritu de Dios y llevar a relegar o llevar a la cruz nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua vida que no aprovecha para nada. Es la declaración del Señor. El crecimiento espiritual consiste en que cada vez nosotros vamos encontrando esa fuente que suple y suple y suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, porque la vida está en el Espíritu. Este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres, a propósito, quitándoles toda fuerza, siempre necesitados, carentes. Y Dios le dice, pero tú eres rico, tienes un tesoro en tu vida. Aún hoy, esta es una forma común de persecución en contra de los cristianos. Hostigarlos, mortificarlos, hacerles injusticias, engaños, muchas cosas que el mundo practica para debilitar su vida y que niegue a su Señor. Pero un cristiano que ha ido saciándose de estas grosuras que hay en la casa de Dios, lejos de sentirse atemorizado o debilitado, cada vez es más fuerte. Allá en Éxodo dice que entre más perseguía Faraón a los israelitas, más se multiplicaban. Así es el gran don de Dios. Las circunstancias externas dicen que el cristiano de Esmirna era un pobre, menesteroso, y que era un desposeído de la gracia. ¿Dónde está tu Dios?
A ver, dile a tu Dios que te dé comer, dile a tu Dios que te dé trabajo. Eso era la presión que ponía el mundo y que ponían los judaizantes. A ver, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en mi corazón. Y en mi corazón yo tengo paz, tengo contentamiento, tengo libertad, tengo verdad. Así es. Las circunstancias externas dicen que el cristiano de Esmirna era un pobre y que era desposeído de la gracia. Eso eran las apariencias de las circunstancias externas. Pero Jesús miró a esta iglesia en medio de las circunstancias para ver que ellos y hacerles saber que en verdad eran ricos. Bueno, lo que dice Santiago, que nosotros podemos caer en la tentación de sentirnos pobrecitos, desamparados, desprotegidos, no oídos. No caigas en esa tentación. Esto a veces Dios lo usa para motivarnos a orar, a tener paz, a tener libertad, a no tener temor de lo que me espera el día de mañana. Y nos mueve a la oración y empieza a venir reposo en la fe, libertad de toda opresión. Jesús miró a Esmirna, la más pobre, pero la más pura de las 7 iglesias. Dulce fragancia, olor fragante de Cristo entre los que se salvan. Dios nos enseña a través de la condición espiritual de la iglesia de Esmirna lo que Jesús pensaba de estos creyentes, que ellos eran ricos. Aquí tenemos la enseñanza para soportar el tropiezo de las riquezas y la gloria de la pobreza, y la gloria de la pobreza en un cristiano. Es decir, un cristiano puede soportar que las circunstancias le estén marcando un tropiezo para que caiga. Pero aquí aprendemos que existen las riquezas y la gloria en la pobreza en un cristiano. Es lo que Jesús pensaba que eran, aunque para los ojos de los incrédulos y paganos los quisieran hacer sentir pobres y que se vieran a sí mismos como empobrecidos por causa de su fe en Cristo, para que renegaran, para que pisotearan el nombre de Jesús, para que le dieran la espalda, abandonaran la fe, el testimonio. Eso es la presión que pone el mundo. Nuestra estimación de nosotros mismos es mucho menos importante que la estimación que Dios tiene de nosotros. Si caes en la tentación, puedes ser derrotado porque miras mucha pobreza, olvido de parte de Dios, confusión, incertidumbre. Pero dice en Santiago que si tú soportas la prueba, recibirás la corona de vida. Y la corona de vida es vida abundante. Y Dios está poniendo una corona por la fe para encontrar la vida que viene de Dios. Es fácil mirar nuestra pobreza y perder de vista la riqueza en la que Dios nos tiene en el hueco de su mano. ¿Sí? Es fácil abandonar, apartarnos, empezar a luchar con nuestras armas, con nuestras maneras, con nuestros recursos, buscar a los hombres antes que a Dios, cambiar a Dios por los hombres.
pensando que ellos pueden suplir más que Dios. Esta es la tentación para muchos cristianos. Y vamos a leer 1 Samuel 16:7. Dora, por favor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Era lo que estaba haciendo Jesús, ver el corazón de los de Esmirna. Samuel fue impresionado por un varón en la familia de Isaí. Tenía muchos hijos o varios hijos varones, y Dios había escogido a uno, y el primero que le presentaron, Samuel dijo: este es el ungido de Dios. Y Dios le llamó la atención y le dice: no mires a su estatura ni a lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y esa es la ley de la fe. Ver las cosas como Dios las ve, pensar como Dios piensa, buscar la guía de Dios, porque el hombre mira solo lo que está a su vista, pero el hombre de Dios vive por fe. En contraste a los cristianos de Esmirna, los creyentes en la iglesia de la Odisea pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres. Era un contraste. Esto es lo que se llama: estaban envanecidos. Y vamos a ver si lo tienes, Sarita. Apocalipsis 3:17. Y porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El que sigue, por favor, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Realmente es una dura reprensión a estos creyentes. Tú dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te digo que tú eres pobre, ciego y desventurado. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado. El oro refinado son las riquezas espirituales que Dios nos ofrece. Dios tenía que tratar con esta iglesia de la Odisea de una manera de destruir todas las estructuras de sus fortalezas, porque eres pobre, ciego y desventurado. Entonces, muchas veces Dios tiene que tratar con un creyente así hasta que lo lleva a tocar piso y empezar a levantar una nueva vida. Bueno, en este sentido, los cristianos de Esmirna llevaban mucha ventaja espiritual en crecimiento, en soportar las pruebas ante esta iglesia de la Odisea. Y bueno, estamos viendo la parte que aunque ellos se consideraban pobres por las circunstancias externas, Dios le dice: no, yo veo tus riquezas y veo
que tú tienes paz y gozo. No caigas en la tentación de mirar lo que mira el mundo, porque yo lo desecho. Entonces, este es el principio de caminar con Dios en una vida victoriosa, de poder, de fruto, de vencer las pruebas. En medio de este tipo de aflicción, es fácil pensar que Dios ha olvidado, pero Jesús sabe cuál es la condición presente en cada momento en la vida de todo aquel que ha creído en Él. Él está pendiente, está presto para acudir a nuestro pronto auxilio en la tribulación. El contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos enseña que nada tiene que ver en ser espiritual y ser rico. Al mismo tiempo, nada tiene que ver en ser un cristiano espiritual y ser pobre. Ellos eran pobres por fuera en las circunstancias, pero ricos en su interior. Jesús les dio esa gran motivación, porque estaban siendo presionados por la tentación que el mundo les estaba hostigando y presionando. Pero también nada tiene que ver en ser un cristiano rico por fuera, pero si se es rico también por dentro, porque la riqueza verdadera no es lo externo, ni la pobreza externa es la verdadera, sino el interno. La tentación de las riquezas materiales son un obstáculo para desempeñar las obras que son el reino de Dios. Satanás le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra y le dijo: mira, a ti te los daré si tú eres mi segundo, si tú eres mi servidor, si tú postrado me adorares. Porque todas estas riquezas son mías y a quien quiero yo las doy. Y Satanás está obrando bajo la tentación de las riquezas materiales para que las personas no crean que hay unas riquezas mucho más fuertes, abundantes, que son las riquezas espirituales. Bueno, por hoy vamos a terminar aquí. Estamos sacando enseñanzas que están contenidas en esta carta. Son 8 versículos que no pueden mostrarnos tanto, pero verdaderamente tienen mucho contenido en lo que enseña la Biblia. Vean ustedes cómo estamos trayendo pasajes y pasajes para señalar o subrayar una frase, una declaración, un versículo. Así es como aprendemos en la Biblia. Muy bien, por hoy terminamos. Dios los bendiga y quedamos con el favor de Dios para la siguiente semana.